Varias organizaciones en España han impugnado ante el Tribunal Supremo el nuevo reglamento de extranjería ante la vulneración de los derechos de los solicitantes de asilo. A continuación, la entrevista con uno de los portavoces de estas organizaciones, quien explica detalles de esta medida. Los invito a seguir mi canal en YouTube, @periodista migrante. Perfecto. Bueno, Francisco, muchas gracias por atender este llamado. Inicialmente, ¿de qué trata este comunicado que se ha dado a conocer bueno, como para contextualizar a la comunidad migrante en España? El pasado 20 de noviembre salió publicado un reglamento nuevo de extranjería. Un reglamento es una norma que desarrolla y concreta la ley de extranjería y por lo tanto tiene una gran importancia en cuanto a la articulación de los derechos y libertades de los extranjeros en España. Este reglamento no entrará en vigor hasta el 20 de mayo, es decir, hasta 6 meses después de su publicación, y teníamos un plazo de 2 meses para anunciar, mejor dicho, nuestra intención ante el Tribunal Supremo de recurrir, de impugnar este reglamento. La causa de la impugnación siempre tiene que ser por ilegalidad, es decir, la jerarquía normativa supone que las leyes inferiores no pueden contradecir nunca leyes superiores. Un reglamento es un real decreto y por tanto nunca puede contradecir o estar en contra de una ley, sea la ley de extranjería o sea cualquier otra ley con rango de ley, ¿no? Y nosotros entendemos que en distintos artículos de ese reglamento aprobado se está en contra, es decir, contradicen la ley del menor, la ley de procedimiento administrativo o la propia ley de extranjería o incluso el principio de igualdad constitucional. Entonces, lo que hemos hecho ha sido decirle al Tribunal Supremo que nuestra intención es recurrir. El Tribunal Supremo ahora le pedirá al Gobierno que envíe todo el expediente de elaboración de ese reglamento y nosotros, tras estudiar ese expediente, presentaremos una demanda ya concretada y ya argumentada. Vale, Francisco, ¿cuánto puede demorar todo este proceso de mandar, de recibir todo ese expediente? Pues lamentablemente suele tardar bastante, como mínimo 1 año, calculo yo, como mínimo. Puede llegar perfectamente a los 2 años. También depende mucho de la celeridad con que se mueva el gobierno a la hora de enviar ese expediente, depende de la extensión de los recursos que se vayan a interponer. Es decir, de que veamos que la ilegalidad afecta a muchos o a pocos artículos y depende del propio Tribunal Supremo De, en dar sentencia. de acuerdo, el nuevo reglamento, Francisco, entra a regir o en vigor el próximo 20 de mayo. ¿Esto podría afectar los tiempos, congelarlos, una medida cautelar o correría normalmente? No, por lo menos en nuestro recurso no hemos pedido una medida cautelar de suspensión o de paralización. Por lo tanto, el reglamento entrará en vigor y simplemente nosotros confiamos que alguno de los artículos que entrará en vigor el 20 de mayo será anulado con posterioridad. Vale, Francisco, con respecto pues a lo que nos has contado frente al tema que ustedes han valorado de los menores, el principio de igualdad, nuestro público objetivo es la comunidad migrante solicitante de asilo. Son Ajá. muchísimas las personas que están aquí en España y que realmente pues esta situación del nuevo reglamento pues ha generado mucha preocupación y mucha incertidumbre. Ustedes desde sus organizaciones, ¿cómo han visto el tema? En concreto, uno de los elementos que nosotros consideramos que es contrario a derecho, contrario a ley, es en contra de la ley de asilo y los derechos de los solicitantes de asilo. E incluso también a la propia ley de extranjería, porque, bueno, pues una de las dos de las cosas
que más han sorprendido del nuevo texto es precisamente aludiendo a los solicitantes de asilo. Una de ellas es, a mi modo de ver, aunque sea extraído, y creo que mal extraído, de una sentencia del Supremo, es una medida o un precepto que es incalificable, vamos. Es aquel que dice que para poderse acoger a cualquier tipo de arraigo o a cualquier tipo de posibilidad de regularización, el tiempo que se haya estado previamente como solicitante de asilo no podrá ser contado. Esto es verdaderamente sorprendente, porque es como decir que el arraigo es el arraigo que a mí me conviene, pero no el arraigo. Es como decir que, bueno, que por un lado van los hechos y por otro lado la voluntad arbitraria de quien los aplica. Es como decir que el tiempo no existe, que no se valora en derecho. Es como decir que una persona que haya estado en España 2 años no ha estado en España 2 años. Es decir, es negar la realidad. Entonces, bueno, pues es verdaderamente sorprendente que en un texto jurídico se plasme semejante barbaridad. Y eso lo vamos a impugnar. El otro aspecto fundamental para solicitantes de asilo es que se ha introducido una disposición transitoria, la quinta, claro, yo creo que con la intención de suavizar lo anterior, pero en lugar de suavizarlo se ha introducido un texto difícilmente inteligible, muy diversamente interpretable, con una técnica jurídica lamentable, y por tanto, que también vamos a impugnar, que viene a decir que se obliga durante un año, se obliga a los solicitantes de asilo a estar 6 meses ilegales. Wow. ¿Cómo una ley puede obligar a estar ilegal? Para poder... Es que no es comprensible. Esto ha sido evidentemente un pastiche, es decir, una serie, un intento de coger distintas aportaciones de gente no muy bien intencionada, porque además fue una cláusula que apareció en el ultimísimo momento. Lo que se estaba pensando hasta ese momento era que iba a haber una especie de regularización para todos los solicitantes de asilo, y de repente nos encontramos con esta barbaridad. Exacto, es que la verdad que después de la publicación del texto, de leer la letra menuda del nuevo reglamento, pues la sorpresa de muchos, yo, incluso de abogados, de expertos, y fue este tema de estar 6 meses en irregularidad, y creo que ese ha sido como el golpe más bajo que han tenido miles de personas y que de alguna manera... No te aclara en qué consiste esa irregularidad, es decir, se dice, ¿no? Es que después de una resolución denegatoria firme, está mal redactado porque habla de una resolución denegatoria firme o en vía judicial. Es algo verdaderamente que, como no se corrija en la corrección de errores que estamos esperando, ahora mismo el texto es impresentable. De acuerdo. Francisco, y ustedes son una organización, Extranjeristas en Red, se han sumado otras 2, las 3 han coincidido con esto y por eso han decidido presentar esta impugnación en conjunto. Sí, vamos, las 3 asociaciones somos de defensa de los derechos de los inmigrantes. Entonces, pues evidentemente con distinta orientación, la nuestra es la más joven, pero está formada, las 3 contienen entre sus socios a abogados y, bueno, pues y a juristas. Entonces, bueno, pues los juristas ante estos textos, pues de alguna manera nos escandalizamos y ponemos en común nuestra voluntad de corregir esas ilegalidades. Ha sido fácil llegar a un consenso. De todas formas, bueno, pues hay otras organizaciones que van a presentar otro recurso, creo que más limitado en su contenido.
Entonces, bueno, pues aquí lo importante al final es que se cumpla la ley y el Estado de Derecho. Y aquí, pues bueno, pues hay unas leyes que entendemos que no se están cumpliendo en este desarrollo reglamentario. Perfecto. Y Francisco, ustedes ya habían presentado otras, no sé, otras impugnaciones o otros recursos de esta índole en temas de extranjería o en favor de los derechos humanos de los migrantes. Sí, los abogados que hemos sido encargados de conducir, no quiero decir ni siquiera dirigir, de conducir este recurso, tenemos cierta experiencia en estas cuestiones. Yo mismo pues estuve al frente de un recurso que presentó sobre racismo hace unos años contra un reglamento anterior, en el cual el resultado no fue muy bueno, pero sí consiguió en clave interpretativa algunos avances. José Luis Rodríguez Candela consiguió una victoria rotunda en el año 2010 contra otro reglamento, y Patricia Jiménez bueno, pues tiene un prestigio incuestionable también, ¿no? Yo creo que por experiencia y por calidad jurídica no quedará, aunque esté mal que lo diga yo, ¿no? Ahora ya dependerá de, bueno, pues de cómo las argumentaciones de la Abogacía del Estado en defensa de la postura del reglamento y la postura que adopte el Tribunal Supremo resulte de todo esto. Vale. Y se dicte, que es el objetivo fundamental, se dicte una sentencia de acuerdo a derecho, razonada, que esperamos que sea de anulación de algunos artículos y de interpretación correcta de otros, porque esto tampoco debe olvidarse, ¿no? Hay veces que el Tribunal Supremo no anula un artículo, pero sí que marca cuál debe ser la interpretación correcta. En este caso, ¿se podría reformular o replantear totalmente el reglamento de extranjería o simplemente los puntos ya muy puntuales que ustedes han presentado? Totalmente no. Es decir, ¿por qué? Pues porque ha habido hay muchos aspectos que a nosotros nos parecen bien y que nos parecen un avance, y entonces eso no se va a recurrir ni se va a impugnar. Y entonces, bueno, pues ahí el Tribunal Supremo no va a entrar. El Tribunal Supremo de alguna manera está limitado a resolver sobre aquellas cuestiones que se le planteen. Entonces, pues evidentemente aquellas que no se le planteen, pues no van a ser objeto de debate. Perfecto, perfecto. Pues Francisco, agradecerle mucho estos minutos por darnos claridad frente a lo que se ha presentado ante el Supremo y por supuesto desearle muchos éxitos en este recurso. Esperamos conocer más de los avances durante estas semanas o meses que vendrán de batalla jurídica. Y también nos gustaría también escucharle algún mensaje para la comunidad migrante, especialmente para los solicitantes de asilo, que son las personas que están en este momento más en tiempos de incertidumbre, que escuchan muchas cosas en redes, hay mucho agobio y la verdad que conocer estos comunicados como los que ustedes han generado, pues dan fe y esperanza para esta comunidad. En primer lugar, el primer mensaje que yo daría es no se fíen de los mensajes de redes sociales, porque, bueno, pues yo mismo estoy oyendo muchas cosas muy contradictorias. Es decir, que a la hora de tomar decisiones como revocar, como renunciar a un recurso o renunciar a una solicitud de asilo, se informen y se asesoren bien con abogados especialistas como los que hay en cantidad, o abogados de las ONGs que también están debidamente formados en esta materia. No cualquier abogado sabe de extranjería, me temo, y no cualquier abogado está al cabo de la calle de estos matices. Y bueno, pues las redes sociales son las redes sociales, hay que tener cierta precaución con ellas. En segundo lugar, tener un poco de paciencia. ¿Por qué?
porque yo confío en que antes del 20 de mayo, al menos a nivel de instrucción, que es otro nivel de norma más bajo, haya ciertos aspectos que hoy por hoy son muy llamativos y muy escandalosos, pues que se aclaren, se suavicen. Porque verdaderamente, tal y como una primera lectura arroja en estos momentos, no parece ni siquiera viable que se aplique así, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos hasta el 20 de mayo. De momento quedan 4 meses y, por tanto, pues queda tiempo para, incluso, como he mencionado, para una corrección de errores. Una corrección de errores es una norma que se publica normalmente después de cada ley, de cada reglamento y de cada decreto que se publica. Poco tiempo después se publica una corrección de errores. Es decir, todos somos humanos y a veces hay errores hasta ortográficos o de expresión que deben ser corregidos. Yo hubiera esperado una corrección de errores ya, que se publicara ya de este reglamento, pero bueno, no ha sido, pero quedan 4 meses. Y también finalmente, Francisco, el defensor del pueblo, ustedes de alguna manera han acudido, sería vital también que él pudiese desde su instancia pronunciarse al respecto, porque me imagino que muchas personas también han acudido a la defensoría. Lo que pasa es que la Defensoría tiene otro funcionamiento distinto. La Defensoría se ocupa más de casos concretos. Es decir, yo soy un gran adalid de la Defensoría del Pueblo y incito a la gente a presentar sus quejas. Pero ante una actuación del poder reglamentario del gobierno, pues el defensor del pueblo tiene las manos atadas, tiene poco que poder decir. No obstante, cuando la norma se vaya aplicando y en aplicación de esa norma se cometan, como prevemos, ciertas tropelías, barbaridades, abusos, que ya estamos viendo con la aplicación de la anterior, es decir, que lamentablemente vemos de forma cotidiana, por cuanto la voluntad interpretativa de muchas oficinas de extranjería y de la policía a veces es enormemente restrictiva. En ello el defensor del pueblo estoy seguro de que tendrá mucho que decir. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, Francisco, pues muchas gracias por acompañarnos y que pase un feliz día y una feliz semana, y estaremos muy al tanto de la evolución de este tema. Muy bien, gracias a vosotros. Quedo a vuestra disposición para cualquier ampliación, para cualquier aclaración de todo esto. ¿De acuerdo? Vale, gracias, Francisco. Adiós.